Simón Peres, Simón Persky, político israelí, nacido el 15 de agosto de 1923 en Bishevna, Polonia, aunque en 1964 se trasladó a Palestina con sus padres. Tuvo un abuelo rabino, David Metzer, que fue asesinado por los nazis en Holocausto. Como muchos familiares suyos, tras vivir y estudiar en un internado agrícola, se casó con Sonia Hellman en 1945. Desde muy joven, comenzó a trabajar con quien llegaría a ser el primer jefe del gobierno israelí, David Ben Gurion. Tras combatir en la Guerra de Independencia 1948-1949, fue enviado a Estados Unidos para que completara su formación antes de regresar a Israel en 1952 como subdirector general del Ministerio de Defensa. Dirigió los ministros de Inmigración, Transporte y Comunicaciones, Finanzas y Defensa hasta que en 1977, tras la renuncia de Isaac Rabin por un escándalo financiero, asumió la jefatura de gobierno. Se mantuvo en el poder solo por 40 días. Cuando fue derrotado en las urnas por Menahem Begin del Likud, se convirtió en líder del Partido Laborista en abril de 1977. En 1984, tras las elecciones generales que no dieron la mayoría en ninguna de las formaciones, el Partido Laborista y el Likud formaron un gobierno de concentración nacional en el que Pérez fue el primer ministro durante la primera mitad, que son 50 meses. La legislatura y el poder del Likud. Isaac Shamir actuó como viceprimer ministro en 1986. Intercambiaron los cargos para la segunda. En 1988 comenzó a ejercer como ministro de Finanzas del nuevo gobierno de coalición del Likud y los laboristas, cargo que abandonó en 1990, cuando la coalición se deslizó por las diferencias surgidas a raíz de las conversaciones de paz con los palestinos. Pérez continuó dirigiendo al Partido Laborista hasta febrero de 1992, fecha en que perdió las elecciones en el seno del partido frente a la candidatura de Isaac Rabin. Después de que los laboristas ganaran las elecciones generales de junio, Pérez formó parte del gabinete de Rabin como ministro de Asuntos Exteriores. En septiembre de 1993 firmó un histórico acuerdo de paz entre Israel y la Organización para la Liberación de la Palestina, entre paréntesis la OLP, que abrió el camino para establecer un limitado autogobierno palestino en los territorios ocupados por Israel. Un año más tarde recibió junto a Yasser Arafat e Isaac Rabin el Premio Nobel de la Paz. Cuando Isaac Rabin fue asesinado en 1995, ocupó nuevamente el cargo de primer ministro, pero resultó derrotado en las elecciones a primer ministro de mayo de 1996 por el líder Likud Benjamin Netanyahu por un estrecho margen de votos. En el 2001 aceptó ocupar la cartera de Asuntos Exteriores en un gobierno de coalición encabezado por el halcón Ariel Sharon. El 13 de junio de 2007, con 84 años, el veterano estadística fue elegido noveno presidente de Israel, después de que sus dos contrincantes, Reuven Rivlin por el Likud y Kohelet Habita por el Partido Laborista, retiraran su candidatura. El que fuera presidente de gobierno, titular de todos los ministros posibles y líder laborista de Israel, falleció en Tel Aviv, Israel, el 28 de septiembre de 2016, a los 93 años, tras padecer un masivo derrame cerebral 2 semanas atrás. Fue diputado durante más de 40 años, así como miembro de 12 gobiernos, 2 de ellos como primer ministro. Algunos de sus cargos fueron secretario general de Anwar Javed Belahmed, vicedirector general del Ministro de Defensa, director general del Ministro de Defensa de Israel, miembro del Knesset, viceministro de Defensa, líder del Partido Laborista, vicepresidente de la Internacional Socialista, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Economía de Israel, presidente de la oposición del Knesset, ministro de Desarrollo Regional y presidente de Israel.